Hola, soy Pepa Santamaría, la profesora de dibujo de Sketchbook Caminando por la Ciudad. Aquí estamos de nuevo. Hoy os voy a enseñar un dibujo en donde vamos nosotros a crear nuestro propio fondo de tono y lo vamos a hacer con carboncillo. Vamos a utilizar también carbón compresado y unas gomas para sacar las luces. La goma habitual, este lápiz que son 2 gomitas y la goma de Knited Eraser, la goma esta blandita para este trabajo. Estos son los materiales que vamos a usar. Y por supuesto al final del todo lo fijaremos con un fixative. Okay, vamos a empezar. Lo primero que queremos hacer entonces es manchar la superficie del papel con el carboncillo, con el charcoal, carboncillo regular. Le voy a dar un poco así en 2 o 3 direcciones para que el grano del papel coja bien el carboncillo. Una vez más. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Y ahora, muy importante, con la mano tenemos que introducir el material en el papel. El carboncillo es un material muy frágil, muy volátil. Si no lo metemos en el papel se nos va a ir enseguida. De hecho, luego tendremos que fijarlo, como os comentaba, pero vamos, primer paso es meter el carboncillo en el papel. La grasita que hay en la mano también ayuda a que metamos el material dentro del papel. Ahora, el dibujo que vamos a hacer un dibujo sencillo. Vamos a utilizar nuevamente el mismo carboncillo, puede ser este, otro más pequeño, este mismo me vale. Y voy a hacer un dibujo, pues lo que quiera, por ejemplo, un bote. O, no me apetece hacer un bote, quiero hacer otra cosa. ¿Veis qué fácil se borra, se introduce de nuevo el material en el papel? Voy a hacer, por ejemplo, como un vase. Voy a hacer un dibujo sencillito para no estar demasiado tiempo aquí, solo para que veáis un poco la técnica. Vamos a hacer esta pequeña anforita, este pequeño vase. Entonces, ahora la cuestión está, cuando ya tenemos nuestro dibujo que nos gusta, vamos a trabajar las sombras y las luces. Las sombras con el compressed charcoal, con el carbón compresado. Vamos a suponer, por ejemplo, que las tengamos aquí las sombras. Este material sí que es mucho más permanente, entonces las líneas que hagamos con él, el trabajo que hagamos con él, tenemos que ser un poco más conscientes de que no es tan fácil borrarlo. Voy a trabajar un poco así como en moción, como haciendo circulitos, un poco para que no se vea la trama, no quiero que se vea una trama de rayas, sino que quiero que quede bastante smooth, bastante suave. Y luego, según me voy acercando a la zona de tono medio, pues voy poniendo menos material, como vais viendo, siguiendo la forma redondeada del objeto que estoy dibujando. Esto me lo estoy inventando totalmente, o sea que puedo hacer un poco lo que quiera, pero vamos, con cierta lógica, ¿no? La otra zona de sombra sería esta parte de aquí, por ejemplo, en la boca de este objeto. Y ahora, para seguir introduciéndolo bien y seguir trabajando con ello, veis que es una técnica un poquito sucia, con lo cual, bueno, vamos a meter el dedo y vamos a empezar a blend los distintos materiales y los distintos tonos. El carbón compensado con el carboncillo va genial, es como de la misma familia de materiales, con lo cual se trabaja muy bien uno con otro juntos, trabajan perfectamente. Esto lo podéis hacer también con un blender. A mí lo que pasa es que me gusta, siempre que puedo, utilizar mi mano, mi dedo, por esta cuestión de meter la grasa dentro del papel, dentro de los materiales, y también porque me da la sensación de que dejo más material en el papel, que cuando uso los blenders me llevo mucho en el blender. Blender en español se dice difumino. Vamos a darle un poquito aquí también. Ok. Luego vamos a borrar todo lo que tengamos que no nos sirve, todo lo de alrededor. Trabajaremos también el fondo, porque veis que si me apoyo me voy llevando material. Mirad lo que tenemos. Y mirad cómo de permanente es esto, que incluso aunque voy por encima con el dedo no se borra. Aquí sí se borraría, porque es carboncillo todavía. Ahora nos vamos a venir con las gomas. Voy a empezar a trabajar con la goma blanda. Hago una formita que me convenga a mí. Por ejemplo, voy a ponerle así
como un piquito. Y entonces voy a empezar a borrar en la parte de luz. Voy a imaginarme que tengo un highlight aquí, la luz más fuerte voy a tenerla aquí, por ejemplo. Y luego, según se va manchando la goma, sin moverla de posición, ella misma me va a hacer este blend, este intercambio de tonos entre uno y otro, porque al estar un poquito sucia la goma empieza a funcionar ella misma como si fuera un blender. Estas gomas son realmente maravillosas, me encantan. Entonces veis como casi sin esfuerzo, ella misma va haciendo toda la difuminación de los tonos de un tono al siguiente. ¿Que quiero más luz en el highlight? Pues nada, limpio, porque veis que aquí está sucio, limpio, lo meto para adentro, dejo una zona de goma más limpia otra vez y vuelvo otra vez a la zona de highlight para sacar un poquito más del material. El papel con el que estamos trabajando ahora es un papel de newsprint, este de aquí. Con lo cual los dibujos que se pueden hacer con este papel son dibujos sencillos. Si queréis hacer un dibujo un poquito más sofisticado, deberíais ir a un papel de mejor calidad. Pero bueno, en nuestra clase, en nuestro curso, el que más utilizamos todo el tiempo es este. Solamente al final de curso, tal vez, si alguien quiere, para hacer el proyecto final, puede coger un papel mejor. Pero si no, todo el tiempo nos valemos con este. Si queremos hacer algún detalle un poco más puntual, por ejemplo, aquí arriba, a lo mejor me va a resultar perdón, un poco más difícil trabajar con esta. Puedo coger este otro tipo de gomas y entonces a lo mejor trabajar con más control esta zona de aquí, que necesito un poquito más. También esta goma cuando se mancha, como cualquier otra goma, también empieza a funcionar un poco como un blender. O sea que las gomas no solamente son para borrar, sino que también nos ayudan a hacer las transiciones entre un tono y el siguiente tono. Vamos a dejarlo, por ejemplo, ahí. Vale. ¿Que quiero sacar más luz de aquí? Incluso puedo usar más esta goma. Lo que pasa es la diferencia, fijaros, la diferencia entre esta goma que he usado antes y esta o cualquier otra goma, es que estas gomas dejan un poquito de virutita. ¿Veis esta cosita que hay aquí? Y entonces siempre que puedo yo uso esta, porque esta no deja ninguna viruta. Esta simplemente coge el material y se lo lleva, pero no deja ese rastro de virutita que luego a lo mejor nos puede causar problema. Bueno, un dibujo muy sencillo, pero que para que veáis un poco cómo es el funcionamiento de esta técnica. Podemos hacer también una pequeña sombrita por aquí, por ejemplo, para que parezca que está apoyado en un sitio, que no está ahí volando en el espacio. Una sombrita que igualmente la voy a introducir un poco con el dedo. Ok, así en plan suave, que se diluya un poquito por los lados y ya está. Este dibujo lo podríamos trabajar mucho más, por supuesto. Por ejemplo, recobrar un poco más esta línea de aquí. A lo mejor queremos borrar un poco alrededor. A lo mejor digo, pues ya no quiero este fondo tan oscuro, quiero borrar un poquito más, y en ese borrar recupero este dibujo que se me está yendo un poquito. En esta zona y en general, en nada de mi dibujo quiero tener rayas, like lines, sino que las líneas se van a formar con la justaposición de los diferentes tonos. Por ejemplo, este más clarito y tono medio, y entonces ahí se me crea esta línea, que en realidad no es una línea, sino que es, pues eso, un tono más clarito al lado de un tono más oscuro. Aquí en cambio me hace falta un tono más oscuro, pues lo dejo un poquito más oscuro. El fondo muchas veces a los artistas nos sirve, lo manipulamos de manera que, pues eso, que conseguimos los contrastes que queremos o los efectos que queremos a base de manipular el fondo. En este caso, más clarito al lado de la zona un poco más oscura, más oscuro en la zona más clarita. En este área, como es muy oscuro, pues puedo hacer lo que quiero. Si quisiera recuperar este bordecito de aquí, lo puedo trabajar un poco con la goma, luego venir y darle otra vez con el charcoal. En fin, este trabajo pues podéis dedicar más tiempo a él. Claro, yo estoy haciendo aquí una cosita muy sencilla, simplemente para que veáis cuál es la técnica. Al final del todo, trabajamos un poquito el fondo para que quede más mono. Y lo que haríamos en este punto ya, si decidimos que hemos terminado, sería fijarlo. Otra cosa antes que se me ha ocurrido es también podemos
Aquí, por ejemplo, darle algunos adornos, algunas cosas. Imaginaos que esto tuviera algunos dibujitos, no sé, algunas rayas. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un par de líneas. Entonces, después del volumen sería el momento de hacer estas decoraciones, estos dibujos. A lo mejor tiene, pues yo qué sé, unas florecitas, unas cosas. Pues entonces, este sería el punto, el momento de hacerlo. ¿Sí? Bueno, ahí está la cuestión. Vamos a ver ahora unas imágenes con esta técnica que hemos estado practicando. Ya sabéis, la técnica de carboncillo. Hacer tono medio en el papel con técnica de carboncillo. Como veis aquí, seguramente estas imágenes las he sacado de internet. Posiblemente estas imágenes, estos dibujos se hayan hecho con esta técnica. Veis que hay estas zonas agrisadas que seguramente han estado borradas. Ha habido un gris primero, como hicimos en esta prueba, y luego se ha borrado. Y luego estas marcas más oscuras estarán hechas con carbón compresado o con carboncillo también. Si son tonos grises, están hechos con carboncillo. Aquí tenemos otros dos ejemplos que muy posiblemente estén hechos también con esta técnica. Otros dos ejemplos. Uno de ellos seguro que está hecho con esta técnica, que es este del yogur, porque lo he hecho yo, o sea que este sé que seguro está hecho así. El otro posiblemente también. Aquí tenemos otras dos imágenes. Y veis, un poco la razón de por qué usar esta técnica en vez de empezar con el papel blanco sería porque, si os fijáis, hay mayoría de tonos medios en todos estos dibujos. Entonces es muy útil porque lo que hacemos es borrar un poco o mucho en las zonas donde tenemos que borrar, en las zonas más claritas. Queda además esta especie de gris clarito, pero con un poquito de ambiente, de sensación de ambiente, ¿no? Que no es el blanco del papel, y también eso es muy interesante en todas estas zonas blancas, incluso en los blancos, los highlights. Y bueno, yo creo que es la razón fundamental, porque hay mayoría de grises. Entonces empezamos desde un gris y luego vamos trabajando tonos claros, tonos oscuros. Vamos a ver ahora algunos trabajos de estudiantes. Podéis empezar haciendo cosas así sencillitas, como una botellita, como en este caso un par de botellas, o una fruta. El caso es trabajar bien los volúmenes, llegar a tonos bien claritos por un lado, bien oscuros por el otro, que se marquen bien los volúmenes, hacer cosas. Esta bota también interesante, ¿no? Como más un estilo de líneas también la ha metido aquí, muy interesante, y este dibujo también curioso, ¿no? Bueno, la cuestión es practicarlo, y cuando tengáis un poquito de más práctica con esta técnica, ir a temas cada vez un poquito más difíciles. Aquí os pongo de nuevo los materiales para que os acordéis. Esto es un tubo en donde dentro están los carboncillos, la goma blanda, una goma regular, el carbón compresado. Este dibujo le vamos a poner un poquito de spray, porque es muy delicado, como hemos visto, y si no le damos se lo va a estropear. Dos manos, una en horizontal y otra en vertical, y ya lo tenemos.